Fantasy Football, el podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el Doc Roberto Rangel, con el análisis de las lesiones de tus jugadores. Y Rodrigo Rangel, con sus estadísticas y los análisis más agudos de todo el emparrillado. Tendrás en tus manos las herramientas para crear la estrategia ganadora. ¿Estás listo para arrasar en tus ligas de fantasy? Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Espero que estén teniendo un excelente día, que hayan tenido un excelente día de waivers y que se hayan levantado bastante temprano el día de hoy porque nos reventó la NFL con una gran noticia de la que estaremos hablando justamente en el episodio del día de hoy. Bienvenidos a su episodio de Buy and Sell, episodio para buscar a los jugadores que tienes que ir a comprar baratos y a los jugadores que tienes que ir a vender porque están caros, es decir, vender a los jugadores que ya generaron lo que queríamos en estas semanas y es momento de darlos a alguien más porque ya no van a rendir lo que necesitamos para poder llegar a los playoffs y ganar el campeonato de Fantasy. Y como ya es tradición, vamos a empezar con un par de noticias. Hoy únicamente tenemos un par de noticias, pero vaya noticias que tenemos, empezando por un rumor. ¿Qué les parece? Antes de ir a la noticia que nos despertó a todos y que cuando te levantaste el día de hoy corriste a ver tu aplicación de Fantasy a ver si seguía ese jugador disponible, pero esa será la segunda noticia. En primer lugar, hablar de la noticia o el rumor de Los Ángeles Rams. Tenemos dos rumores de Los Ángeles Rams. Número uno, Cooper Kupp. Se rumora que los Rams están ofreciendo a Cooper Kupp. En el momento en que estamos grabando este episodio todavía no cambian a Cooper Kupp. Sigue siendo el wide receiver de los Rams. ¿Qué ha dicho Cooper Kupp al respecto? Que no le interesa, él está enfocado en ser el mejor jugador o el mejor receptor en Los Ángeles. Y también ya habló Puka Nacua y dijo que no le gustaría que saliera Cooper Kupp, pero bueno, sabemos todos que la NFL es un negocio y hay varios equipos que podrían estar interesados en Cooper Kupp, que recordemos que ya tiene una edad avanzada, ya está rascando los 30 años, o si no es que ya los alcanzó si no me falla la memoria, y está lidiando con muchas lesiones y podría haber equipos que se pudieran ver beneficiados de la llegada de Cooper Kupp. Y ya dijeron también los Rams que estarían dispuestos a pagar una parte del sueldo de Kupp para que pudiera llegar a otro equipo y obtener un beneficio. Y bueno, otra noticia y otro rumor es que Matthew Stafford, podría ser que veamos un trade con Matthew Stafford, los rumores van creciendo, no lo sé, complicado podría ser, ya veremos qué pasa en estos próximos días. Recordemos que todavía falta para la fecha límite de trades, bueno, ya está cerca, pero bueno, todavía falta un par de semanas para que sigamos viendo movimientos. Ya vimos el movimiento de ¿quién? De Amari Cooper a los Buffalo Bills. Ya vimos el movimiento de ¿quién? De Davante Adams a los New York Jets, que no han ganado, esperemos que ya puedan ganar. Y acabamos de ver el día de hoy por la mañana un nuevo movimiento de DeAndre Hopkins a los Kansas City Chiefs. Así es, va a ser el nuevo wide receiver del outside, del wide de Patrick Mahomes. Y la pregunta del millón: ¿qué esperar? ¿Qué podemos ver? ¿O cuáles son los pronósticos de Fantasy? ¿Tendría que ir a agarrarlo en la mañana? Sí, tendrías que ir a agarrarlo. ¿Por qué? Porque número uno, sabemos que cuando hay un movimiento de un jugador que tiene un nombre relevante, es automáticamente un buen capital para hacer trades. Ya sea que tenga un buen pronóstico o mal pronóstico, va a haber alguien que lo quiera. Si tú no quieres apostar por el potencial de DeAndre Hopkins, si no te convenzo en estos próximos minutos, cámbialo. Seguramente habrá alguien en tu equipo que va a alucinar lo mejor con DeAndre Hopkins y obtener un jugador que sea estable. Y otro punto importante: ¿qué esperamos o qué espera Mr. Fantasy de DeAndre Hopkins? La verdad, ahorita es un wide receiver que nadie estaba ocupando. Era un wide receiver que seguramente estaba en agencia libre y por eso les dijimos que lo fueran a agarrar. ¿Cuál es el mejor escenario de Andrew Hopkins? Número uno, entendamos lo que son los Kansas City Chiefs en Fantasy. Patrick Mahomes es un quarterback que suele repartir bastante bien el balón. Esperamos ver que DeAndre Hopkins sea el nuevo, entre comillas, caballo de batalla aéreo de los Kansas City Chiefs. No hay manera que eso suceda. ¿Por qué? Porque sabemos que Patrick Mahomes y Andy Reid nunca lo han hecho con ningún wide receiver que hayan tenido, por muy elite que sea. Poco lo hacían con Tyreek Hill, pero de ahí en fuera repartían bastante el balón después de la estrella de Tyreek Hill. Lo compartían mucho con Mecole Hardman, recordemos cuando estaba. Lo iban a repartir con Marquise Colgold-Brown, lo han repartido con Javier Worthy, lo repartieron un poco cuando estaba Juju Smith-Schuster, cuando volvió Juju Smith-Schuster, cuando estaba Rashee Rice. Se reparte bastante el balón. Punto número 2. ¿Cuántos años tiene DeAndre Hopkins? Tiene 32. ¿Y dónde viene ya la discusión? ¿Sigue siendo el DeAndre Hopkins que veíamos en Houston, el que poco alcanzamos a ver en los Cardinals? ¿O ya fue su mejor momento? Ya pasó.
Pues recordemos qué ha pasado en esa temporada. Bueno, normalmente los wide receivers a pasar los 30 años ya pierden su relevancia. Pero DeAndre Hopkins entrando esta temporada no fue relevante desde el inicio en Fantasy. ¿Por qué? Porque recordemos que entró a esta temporada con una lesión en la rodilla o en un músculo de la pierna. Estaba lidiando con una lesión y no iba a empezar con su potencial al 100% y eso ya lo sabíamos. ¿Qué pasó? Como pasaban las semanas, fue aumentando su volumen y vimos cómo la reventó en contra de los Packers metiendo más de 19 puntos fantasy. Es decir, DeAndre Hopkins nos mostró un escenario, nos mostró un poco del DeAndre Hopkins que estábamos acostumbrados. Vuelve a lidiar con unas complicaciones ahí de salud y cae su potencial de la mano de la caída del potencial que tenía la ofensiva de los Tennessee Titans. ¿Por qué? Porque Will Levis se lastima y el que está tomando ahí la relevancia no es nadie. Sumamente repartida ahí los balones, Calvin Ridley se ha caído, tiene también sus momentos de explosivos y no tan explosivos. En pocas palabras, a mi punto de vista, DeAndre Hopkins sigue siendo un buen wide receiver. No, ya no es el Hopkins de antes, pero sí sigue siendo un wide receiver relevante que llega a un equipo que necesita un buen wide receiver. En pocas palabras, o en resumen, DeAndre Hopkins, ¿cuál es el pronóstico que tenemos para él? Que sea un wide receiver 2 bajo. Es su mejor escenario. Pero ahora que estamos lidiando con muchas lesiones, Brandon Aiyuk, la neumonía de Deebo Samuel, la lesión de la conmoción de Malik Nabers, la conmoción de Chris Olave, la conmoción de Marvin Harrison, las lesiones de Rashee Rice, la lesión de Chris Godwin, la lesión de Mike Evans, muchas lesiones y que aparezca un jugador en la agencia libre que puede ser un sólido wide receiver 2 bajo con un alto potencial a poder llegar a darnos semanas explosivas, me gusta. Y por eso lo vale tener. No es un wide receiver que vaya a ser un wide receiver 1. No va a ser un wide receiver 1 elite como lo era antes. No hay manera por la edad que tiene y por la repartición que tiene Kansas City. Mi punto de vista es que DeAndre Hopkins va a estar en el wide, muy sólido wide, y que va a empezar a distraer las defensivas para que puedan abrir el campo con quién, con Javier Worthy y también con quién, con Travis Kelce. Así que yo sí lo tendría, puedes meterlo en la zona de flex por ahora. Se espera que sí. O ya dijo Kansas City que esperan sí poder activarlo y que pueda llegar a jugar en la semana número 8. Yo no me confiaría, yo no lo iniciaría en la semana número 8. Yo me esperaría un poco más hasta verlo con un poco más en juego con Patrick Mahomes. Pero bueno, si tienes a Hopkins y te levantaste temprano, muchas felicidades. Vamos ahora sí a hablar de los jugadores que tienes que ir a comprar y que tienes que ir a vender. Vamos a hablar de jugadores que es muy probable que te cuesten mucho, que el precio sea alto, pero vale la pena porque el precio será mucho mayor conforme pasen las semanas. Y también jugadores que el costo es bajo. Si no quieres hacer el trade espectacular de la semana, también es válido. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos con uno que sea bastante relevante? Vamos con los jugadores que tienes que ir a comprar. El número 1 de los New York Giants, porque viene una mala semana. Y cualquier novato que tenga una mala semana, vale la pena ir por él porque su potencial es mucho mayor. Malik Nabers de los New York Giants, vale la pena ir a conseguirlo. Fue el objetivo principal en esta semana número 7 con 8 targets, atrapando 4 de estos pases para generar 41 yardas, promediando 10.3 yardas por recepción. Vaya semana que tuvo en contra de las Philadelphia Eagles. ¿Y qué nos gusta de Malik Nabers? Que sí, tuvo una caída, sí, viene regresando de su conmoción y eso podría hacer que su dueño no recuerde lo que era Malik Nabers y no recuerde que tiene el potencial de ser uno de los 5 mejores wide receivers de la temporada, de la temporada en Fantasy básicamente. ¿Cuál fue el porcentaje de yardas aéreas con las que se quedó en el partido a pesar de dar unas malas estadísticas? Con el 54% de las yardas aéreas de los Giants y un target share de 29.6%. Es decir, una semana en la que le fue mal, tuvo las estadísticas que lo respaldan para que seguramente la siguiente semana la vaya a reventar. Y vaya que tiene un buen calendario porque van en contra de los Steelers, de los Commanders y de los Panthers antes de la semana de bye. Y seguramente la revienta en una de estas semanas y no habrá la posibilidad que lo consigas al precio que puede estar ahora. ¿Que es caro? Sí es caro, pero tendrá una mayor potencial a futuro. Ahora hablemos de un corredor que le fue mal. Finalmente, un corredor bastante confiable, sólido, que le va mal. Vale la pena ir por él porque puede ser que no es un jugador sumamente explosivo, pero es constante, es confiable y vale la pena ir por él. De los Detroit Lions, David Montgomery. Todo lo que le podía salir mal en esta semana a Montgomery le salió justamente en la semana número 7. Recordemos que empezó el partido con una lesión. Salen las noticias que tenía una lesión en la rodilla que se perdió un tiempo, pero después pudo regresar sin ningún problema y pudo terminar el partido. Pero no fue eficiente. Estuvo promediando 3.4 yardas por recepción. Y además, ojo con este dato. En 322 toques a balón que ha tenido históricamente David Montgomery, tuvo un fumble. Es decir,
Montgomery no fumbleaba desde la semana 2 del 2023. Tuvieron que pasar 322 toques a balón para que volviera a fumblear. Y bueno, se dio en esta semana que se combinó con la mala producción y la lesión y nos dio unos muy malos puntos fantasy. Y bueno, antes de la semana número 7, semana 1, la semana 6 en Fantasy, había anotado más de 10 puntos Fantasy por partido y eso es constancia. Se cayó en esta semana y la pregunta que pudiera surgir, si es que lo llegas a ver en tu Fantasy, es que me sale cuestionable. Podría ser que se pierda esta semana. Yo no lo esperaría. ¿Por qué? Porque el mismísimo Dan Campbell ya sabe decir que no hay ningún problema con la rodilla de David Montgomery y tiene que irle muy bien el piso. Lo más bajo que lo vamos a en la temporada fue justamente lo que vimos en la semana número 7 y no se va a volver a repetir. Así que David Montgomery baja su precio justamente en esta semana después de el poco rendimiento que llegó a tener, pero va a aumentar su rendimiento sin ningún problema a las siguientes semanas. Si tú lo tienes, no lo cambies. Un wide receiver que vale la pena que este suele estar bastantes veces en los episodios de Buy and Sell, pero es que su potencial es verdaderamente increíble y bueno, lo malo de este jugador es que no ha sido confiable. No hemos visto por múltiples semanas, quiero decir, más de 3-4 semanas, su verdadero potencial porque siempre pasa algo. O le cambian el quarterback, o hay un problema de lesiones, o hay un problema de conmoción, etc. Vamos a hablar del wide receiver de los New Orleans Saints, Chris Olave. ¿Podría estar de regreso en la semana número 8? Podría ser, pero no lo sabemos. ¿Por qué? Porque está lidiando con una conmoción cerebral. Se perdió una parte del partido de la semana número 6 y se perdió el partido de la semana número 7. Podría perderse la semana número 8, pero eso no me importa porque si se pierde la semana 8 me viene en beneficio porque podría conseguirlo todavía un poco más barato. Recordemos que únicamente ha tenido un partido con Spencer Rattler y en ese partido tuvo únicamente 3 pases, o más bien atrapó 3 pases para 15 yardas. En los 5 juegos anteriores de ese de la semana 6 que estuvo con Spencer Rattler, que ya les dije, jugó únicamente una mitad porque tuvo la conmoción cerebral. En los primeros 5 partidos de la temporada, Olave estaba registrando un target share de 22% con Derek Carr. Estuvo en 3 semanas consecutivas, no consecutivas, pero estuvo en 3 semanas dentro del top 24 de los mejores wide receivers de la NFL. Y recordemos que ¿quién estaba ahí a su lado? Rashid Shaheed. Repito, target share de Chris Olave de 22% con Rashid Shaheed. ¿Cuánto era el target share de Rashid Shaheed en esas semanas? 27%. ¿Qué pasó con Rashid Shaheed? ¿Se lastimó? Queda fuera de la temporada y probablemente ya estemos cerca de ver el regreso de Derek Carr. Sí, más bien, un Chris Olave con Derek Carr de vuelta. Sin Rashid Shaheed, que le estaba quitando un target share de 27%, no se lo va a quedar todo, no va a llegar a un target share de 50%, muy difícil, pero que pueda tener el target share de 30%, 35%, eso es increíble con Chris Olave y lo va a poder convertir sin ningún problema. ¿Por qué considero que vale la pena apostar por él? ¿Por qué considero que puede estar barato? Porque ya les dije, es muy probable que Spencer Rattler siga siendo el quarterback en esta semana. No lo hemos visto todavía al 100% con Spencer Rattler, todavía no infraestimemos lo que puede llegar a ser con Spencer Rattler, porque ya les dije, tuvo la conmoción, pero sea lo que sea con Spencer Rattler, ya estamos cerca de ver el regreso de Derek Carr. Y con Derek Carr ya vimos target share de 22% y va a aumentar fácil aún más de 30% con nuestro queridísimo Derek Carr. Y además hay enfrentamientos que no son malos tampoco porque se van a enfrentar en contra de los Commanders y los Raiders. Esas semanas quiero a Chris Olave en mi equipo. Otro jugador que vale la pena que vayas a buscar. Vamos a regresar otra vez a los corredores de los Miami Dolphins. Obviamente va a haber 2 jugadores de estos, pero vamos a ser más enfáticos porque alguna vez, hace un par de semanas les dije vayan por Tyreek Hill y me faltó hablar de los otros 2 que también habría que ir a conseguir. Corredor de los Miami Dolphins, Devon Achane, vale la pena ir a conseguirlo. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando regrese Tua Tagovailoa, que se espera que ya pueda regresar para esta semana, todos los jugadores ofensivos regresan al potencial que tenían antes. Pero con Devon Achane no hay una excepción. Él ya nos dio un gran partido en la semana número 7, a pesar que no estaba Tua Tagovailoa. Yo sé que en Fantasy no se tradujo mucho, pero vamos a ver sus estadísticas. Lideró el equipo con 15 acarreos y 77 yardas. Tuvo un promedio de yardas por acarreo de 5.1 yardas. Tuvo un acarreo de 15 yardas. El único problema es que no pudo llegar a la zona de anotación. No pudo quedarse con el touchdown. ¿Cuánto fue el uso que tuvo Devon Achane en el campo? Estuvo en un 58% de los snaps y corrió la mayor cantidad de jugadas que le habíamos visto desde la semana número 2. Y bueno, además por aire tuvo un buen... fue relevante, no se quedó nada más en ceros. Atrapó 2 de sus 3 targets para 8 yardas. Es decir, sabemos que Miami lo quiere usar.
Simplemente la ofensiva no está carburando. Pero con esas estadísticas que tiene de base, con Tua Tagovailoa, me fascina. Devon Achane ya demostró que puede ser productivo, ya demostró que tiene la confianza en darle volumen. Claro que sí que Raheem Mostert estuvo teniendo oportunidades, claro que sí que Jalen Wright estuvo teniendo oportunidades. Ojo, me gusta más Jalen Wright que Raheem Mostert, por si se lo preguntaban. A futuro, si tienes una liga muy profunda, ojo con Jalen Wright, porque se lastima Achane. Yo creo que Jalen Wright tomaría la relevancia por lo que vimos en la semana número 7. Pero regresando a Devon Achane, recordemos que el calendario también para los corredores de Miami es bastante bueno, porque van en contra de Arizona, Buffalo, los Rams, Las Vegas y los New England Patriots. Así es que Devon Achane con Tua Tagovailoa de regreso, considerando estas estadísticas que no son proyecciones, es lo que vimos en la semana 7, me fascina. Otro wide receiver que vale la pena que vayas porque se cayó de una forma increíble en esta semana de los Philadelphia. Bueno, que no había necesidad que lo usaran porque están aplastando con Saquon Barkley a los Giants. De los Philadelphia Eagles, Devonta Smith tuvo una penosa, una triste y única recepción para yardas negativas en el partido en contra de los Giants. Menos 2 yardas y tuvo 2 targets. Tuvo una pésima participación en yardas aéreas y tuvo un target share de 14.29%. Es lo más raro y lo más extraño y no se va a volver a repetir esta situación con Devonta Smith. No hay manera que se repita. Y ojo que tampoco participó mientras estaba Dallas Goedert fuera. Hay que comprarlo, está barato. La gente puede ser que haya perdido las expectativas con Devonta Smith. No ha tenido una semana no ha tenido semanas consecutivas explosivas. Así que puede ser que el dueño que tenga Devonta Smith, que haya confiado en iniciarlo esta semana porque pensábamos que iba a ser relevante, lo haya dejado con nada de puntos fantasy. Si quieres hacer de él, y vale la pena tenerlo porque el calendario de los Eagles es bastante bueno. Van a encontrar a los Bengals, Jaguars, Cowboys, los Rams, los Commanders y los Ravens. Es muy bueno por el resto de la temporada y no únicamente para los wide receivers, que es un dato extra, tiene el calendario más sencillo para quarterbacks y running backs. Así que mucho ojo con los jugadores de los Philadelphia Eagles. Vamos a hablar de otro wide receiver, que este también es un clásico que esté en este episodio, pero cada vez que les decimos que lo vayan a conseguir y los que lo consiguen, las siguientes semanas la revienta y no tengo ninguna duda que este jugador lo puede llegar a reventar. Y ojo, porque podría llegar a otro equipo y si llega a otro equipo, me fascina. De mis favoritos, Diontae Johnson de los Carolina Panthers. La ofensiva de los Panthers ha perdido el potencial y ese brillo que nos estaba dando con Andy Dalton. Se ha ido cayendo cada vez más y más, pero sigue siendo el principal beneficiario de los pases o el ataque aéreo de los Panthers. Se está quedando con un target share de 27%. Eso es bastante bueno cuando estamos considerando que es una ofensiva que no está logrando conseguir la zona de anotación y que no está generando muchas jugadas importantes. Es decir, están volcándose a confiar en Diontae Johnson. Un buen escenario es que se quede con los Panthers y que siga siendo el target favorito, que siga siendo wide receiver número 1 y que llegue a tener semanas explosivas. Pero otro escenario que nos puede llegar a gustar bastante es que, así como ya vimos movimientos con Amari Cooper, con Davante Adams y con DeAndre Hopkins, puede haber algún movimiento con Diontae Johnson, porque sabemos que tiene una gran capacidad de conseguir muchas recepciones y conseguir yardas después de la recepción. Así que si llega a otro equipo, no tengan ninguna duda que lo van a explotar y lo van a usar como se debe y con un mejor quarterback más confiable que lo que es Andy Dalton. Hay muchos en la NFL, así que yo intentaría conseguir a Diontae Johnson porque si el día de mañana sale que ya hicieron un trade con otro equipo y termina siendo el wide receiver número 1, va a dar muy buenos números y pues vale la pena conseguirlo ahora que tuvo una caída en esta semana. Y me acaba de recordar de un dato, así, si ustedes se quedan a escuchar todo el episodio, ahí les da un dato que podría ser o generarles miedo de tener a DeAndre Hopkins, justamente las noticias que les acabo de decir. Recordemos que sí, Hopkins ha estado lidiando con una lesión, no ha tenido mucha posibilidad o no ha tenido mucha relevancia por esta misma lesión y era lo que pensamos que lo estaba condicionando con los Titans. ¿Ustedes piensan que Kansas City se atrevería a hacer un trade por un wide receiver con una lesión? No. Se confirmaron los Kansas City Chiefs que pasara justamente el examen físico y si DeAndre Hopkins pasaba el examen físico, que eran de las últimas limitaciones que podían tener para cerrar el contrato, lo iban a firmar. Es decir, no valdría la pena que Kansas City apostara por DeAndre Hopkins estando lastimado, así que tranquilos, la lesión de DeAndre Hopkins no me preocupa por ahora, únicamente los puntos que les dije al inicio del episodio. Pero regresando a lo que compete del último jugador que debes ir a buscar, que tenía que poner uno extra, tenía que poner uno más. ¿Por qué? Porque este no va a estar así de disponible en la siguiente semana. Estoy seguro que este está sumamente barato, si no es que alguien ya lo llegó a soltar.
De los Miami Dolphins les dije que les traía 2 jugadores y ahora es el momento de hablar de un wide receiver. ¿De quién? De Jalen Waddle. Ya les he dicho, sin Tua Tagovailoa los jugadores de los Dolphins no brillan, pero cuando regrese Tua Tagovailoa lo va a hacer bastante bien. Sin Tua Tagovailoa, Jalen Waddle únicamente nos ha generado 33.4 puntos en 5 partidos. Una tremenda decepción, una tristeza de lo que nos ha dado, lo que proyectábamos justamente para esta semana. Una vez que regrese Tua Tagovailoa, va a regresar a tener todo su potencial y va a tener targets, va a generar yardas después de la recepción y podría llegar a ser, en el peor de los escenarios, un wide receiver número 3 o un flex alto. Y claro que vale la pena conseguirlo porque la gente lo está dejando fuera. Recordemos que terminó como el wide receiver número 21 en puntos fantasy por juego en 2023, o estaba haciendo justo, bueno, sí, la temporada pasada con el wide receiver número 21. En el 2022 terminó como el wide receiver número 8 en puntos fantasy por juego y en el 2021 terminó como el wide receiver número 13 en puntos por juego. Es decir, un Jalen Waddle con Tua Tagovailoa tiene el potencial de darnos muchos puntos por juego. Así que última posibilidad de ir a conseguir a Jalen Waddle. Ahora vamos a hablar de los jugadores que tienes que ir a vender. Jugadores que si tienes a ese momento de dejar ir. Y que yo sé que te va a doler. Y puede ser que un trade te duela. Y los trades que no duelen son porque no son justos. Esos jugadores, yo sé que puede ser que les hayas agarrado cariño. Y hay uno, que el primero del que voy a hablar, que ya he hablado en otras semanas de él, pero en verdad es que se va a caer porque se va a caer. Y gracias a Dios tuvo una buena semana, nuevamente tuvo una semana relevante, así como lo tuvo en la semana 6, fue relevante en la semana número 7. Estoy hablando de los Pittsburgh Steelers de Najee Harris. Najee Harris lo hizo bastante bien en la semana 6 y en la semana 7 repite una gran actuación y es lo mejor para poder cambiarlo ya. Se acaba el tiempo de cambiar a Najee Harris. ¿Cómo le fue en la semana número 7? Pues tocó el balón en 21 ocasiones, corrió para 102 yardas con un promedio de yardas por acarreo de 4.9, incluyendo un acarreo de 34 yardas. Y bueno, lo que fue la cereza del pastel es que vio la zona de anotación en una ocasión. Además, vio 8 intentos de acarreos en zona roja y eso me gustó bastante. Pero ¿qué pasó desde la semana pasada? Que Jaylen Warren ya regresó justamente al equipo. En la semana número 6, Jaylen Warren no tuvo mucha relevancia, pero en esta semana vaya que aumentó su carga de trabajo. Jaylen Warren tuvo 12 acarreos para 44 yardas, un promedio de yardas por acarreo de 3.7. Sí, más ineficiente que Najee Harris, pero aquí no estamos analizando que Jaylen Warren le pueda quitar el trabajo a Najee Harris. Lo que estamos analizando es que van a usar a los dos corredores. Está aumentando el trabajo de Jaylen Warren y en 1-2 semanas podría ser que veamos un 1A y 1B. Definitivamente ya les dije, Najee Harris superó sin ninguna duda los acarreos de Warren de 8-4 en la primera mitad, pero bueno, al final del día hay que considerar lo que estuvo Warren. ¿Por qué? Porque Jaylen Warren estuvo en el backfield en un 51% de los snaps comparado con el 49% de Najee Harris. Definitivamente los Steelers van a usarlos como un 1A y un 1B en el futuro. Y cuidado con el calendario de los Steelers. Se los dije en el episodio pasado, en el episodio de la semana pasada de Buy and Sell. Se complica el calendario de los Steelers. Una semana que tenían favorable era esta, la semana número 7. De aquí en adelante se acabó. ¿Contra quién van los Pittsburgh Steelers? Bueno, van en contra de los Giants. Antes de su semana de descanso, cual es un buen escenario también, les puede ir bastante bien. ¿Por qué? Porque la ofensiva de los Giants es pésima y seguramente seguirán usando a Najee Harris. Pero después de esto, se enfrentan en contra de su división, en contra de los equipos de la AFC Norte. Van a jugar en contra de Baltimore, Cleveland, Washington, Cincinnati, otra vez Cleveland, Filadelfia, otra vez Baltimore y Kansas City. Tremendo calendario que tienen en contra de los corredores. Es sumamente complicado. Y claro, corriste esta semana muy bien. Correrás bastante bien cuando te enfrentes en contra de los Giants. Pero cuando vayas en contra de Baltimore, en contra de Cleveland, en 2 ocasiones contra estos 2 equipos y contra de Kansas City, no hay manera que suceda. Así que mejor deshazte de Najee Harris antes de que empiece a dar muy malos puntos como lo hizo al inicio de la temporada. Otro corredor que vale la pena que vayas a vender, que yo sé que es sumamente relevante, lo está haciendo bastante bien, pero en verdad su potencial va a caer. De los Kansas City Chiefs, el corredor Kareem Hunt. Aprovecha mientras puedas vender a Kareem Hunt. Porque, a ver, ha sido regular, no ha sido increíble, que sí está siendo el caballo de batalla de Kansas City, pero tampoco ha hecho algo increíble que digas que es surreal. Está trabajando Kareem Hunt. Ojo, la edad que tiene. ¿Cuántas yardas por acarreo ha generado Kareem Hunt? 4 yardas por acarreo y 6 recepciones para 36 yardas en 3 partidos.
es el caballo de batalla. En los 3 partidos ha promediado, o más bien ha generado en total 63 acarreos. Y lo que nos ha gustado bastante y por lo que nos ha dado muchos puntos fantasy es que ha tenido muchos acarreos en zona de gol. Ha tenido 3 touchdowns en los últimos 2 partidos. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar en esta semana? Regresa Clyde Edwards-Helaire. Clyde Edwards-Helaire, tengo que ir por él porque le va a quitar el trabajo a Kareem Hunt. No. Pero eso solamente es una piedrita. Después de esta piedrita de Clyde Edwards-Helaire, de CEH, regresando al backfield de Kansas City, en el horizonte se ve que regresa Isaiah Pacheco. Pronto veremos el regreso de Isaiah Pacheco. Cuando Isaiah Pacheco se lastimó, le dieron un plazo de 6 a 8 semanas para que pudiera volver. Esta semana número 8, ¿cuántas semanas se ha perdido? Esta semana es la 6ª semana. Es decir, del pronóstico de semanas que nos estaban diciendo que podría tardar Isaiah Pacheco en volver, esta ya es la semana número 6. Espero que regrese en la semana 8, para nada. Espero que regrese para la semana número 9, para nada. Pero semana 10, cuidado que podría volver. Y al día de hoy no ha habido nada de noticias sobre el regreso de Isaiah Pacheco. Los medios están calladitos. Mr. Fantasy también está calladito. Antes que el dueño. O más bien, bueno, intenta conseguir también Isaiah Pacheco, obviamente. Pero antes que el equipo, la liga, se entere que ya se acerca el regreso de Isaiah Pacheco, que podría ser que ya lo tengan en el olvido, intenta vender a Kareem Hunt. Porque para la gente que no conozca del probable o del próximo regreso de Isaiah Pacheco, Kareem Hunt es el caballo de batalla de Kansas City. Pero esto va a cambiar. Así que mucho cuidado. Intenta conseguir un poco de valor a cambio de Isaiah Pacheco, de Kareem Hunt, antes que vuelva Isaiah Pacheco. Y ojo, puede ser que también tengamos muy mala suerte y que Clyde Edwards-Helaire termine quitándole muchos acarreos y que desde ahora ya no tenga relevancia. Yo lo cambiaría en esta semana sin ningún problema. Y último jugador que vale la pena que vayas a vender porque le fue muy bien en esta semana, pero el futuro no es nada bueno y porque ha habido noticias del equipo. De los Denver Broncos, Javonte Williams. Hay que cambiar a Javonte Williams, le fue espectacular esta semana. Yo sé que si tú lo tienes final y te atreviste a iniciarlo porque estaba haciendo las cosas bastante mal en el backfield de Denver y no lo dejaste en la banca, más de 20 puntos fantasy, lo cual fue bastante bueno. Y también, ¿por qué le fue bien? Porque logró ver la zona de anotación, gracias a Dios. Porque jugaron en contra de la pésima defensiva, el pésimo desempeño que tuvo la defensiva de los Saints en esta semana. ¿Cuál podría ser un gran escenario para Javonte Williams? Un gran escenario para Javonte Williams sería que veamos que su trabajo ha ido en aumento y que estuviéramos viendo un incremento paulativo, un incremento ascendente, si lo quieren ver, para la redundancia, conforme van pasando las semanas. Pero no lo hemos visto. Ese buen escenario no lo hemos visto. El trabajo de Javonte Williams sigue siendo exactamente el mismo. Sigue teniendo el mismo porcentaje de snaps, sigue teniendo los mismos intentos de acarreos, sigue teniendo la misma participación en ruta, sigue teniendo la misma cantidad de objetivos, el mismo porcentaje de objetivos y el target share sigue siendo bastante igual a lo que venía promediando de toda la temporada. No vimos nada extraordinario. Simplemente, ¿qué pasó? Que se enfrentó en contra de una mala defensiva de los Saints en esta semana. Su rol no ha mejorado y no ha empeorado, sigue siendo el mismo. Y si sigue siendo el mismo ese promedio, ¿qué es lo que esperamos por el resto de la temporada? Pues que siga generando el promedio de puntos que tenía antes. Ya les dije, el beneficio fue que vio la zona de anotación en este partido. Si no lo hubiera visto, hubiera sido siendo la misma cantidad de puntos que nos había dado en semanas pasadas. Pero no solamente hay, también hay algo que ha pasado justamente en las entrevistas con el staff de coacheo. Sean Payton, lo entrevistaron. ¿Y qué fue lo que dijo acerca del futuro de los Denver Broncos? Bueno, pues dijo que le gustaría ver más involucrado a los jugadores jóvenes. Él dijo, tenemos que ver a estos chicos, somos un equipo joven. Quiero ver a Estime, vamos a ver a Velé y vamos a ver a Franklin. Es decir, toda la competencia que tiene Javonte Williams, Sean Payton ya dijo que la quiere ver dentro del campo. Así es que mucho cuidado, vayan a moverlo, que se repita un partido como en la semana número 7 de 2 touchdowns, no se va a repetir y va a empezar la competencia. Intenten conseguir un jugador que sea más estable. Si pueden conseguir un running back 2, si de alguna manera alguien les cambia a David Montgomery por Javonte Williams, que lo ve increíble, pero es que de verdad, a veces ustedes nos comentan unos trades que no podemos creer, es como, cámbialo ya. Intenten vender a Javonte Williams después de esta semana increíble. Obviamente no le digan al que se lo vayan a ofrecer que Sean Payton ha hablado y ha dicho esto, pero sí díganle que Javonte Williams la va a reventar de ahora en adelante. Javonte Williams ya regresó a ser el que era antes. Eso no ha pasado, pero eso úsenlo para poder cambiarlo y poder conseguir jugadores más relevantes. Y bueno,
Eso sería todo por el episodio del día de hoy. Espero que vayan a hacer todos sus trades. Espero que ya estén listos para esta semana número 8. Que ya recuerden que estamos a la mitad de Fantasy. Bueno, ya pasamos la mitad de la temporada en Fantasy. Que vayan a hacer muy buenos trades. Recuerden que un trade debe de doler porque si no, no vale la pena. Espero que tengan un excelente día. Vayan a seguirnos a Instagram, denle me gusta, comenten. Y recuerden que tenemos las suscripciones en nuestro Instagram, en Mr. Fantasy Football, donde respondemos todas sus preguntas de Start and Sit y análisis a profundidad. Y también las listas de trades para que si hay un jugador que no llega a mencionar ahora, que lo puedan ir a buscar justamente en esas listas. Que tengan un excelente día y nos vemos a la próxima.